¿Sabía usted que la mayoría de los ataques al corazón no ocurren mientras hacemos ejercicio, ni en momentos de estrés intenso, ni durante una situación de emergencia? La mayor parte sucede en las primeras horas de la mañana, justo cuando millones de personas creen que están comenzando el día de la forma más tranquila y segura posible. Y lo que resulta más perturbador es esto. Muchas de las personas que sufren un infarto esa mañana habían hecho exactamente lo mismo que hacían cada día. Se levantaron, tomaron su café de siempre, se ducharon como siempre y continuaron con su rutina habitual, sin saber que esos hábitos tan normales, tan cotidianos, tan automáticos, habían estado acumulando una presión silenciosa sobre su corazón durante meses, quizás durante años. Hoy quiero hablarle con total honestidad sobre 4 errores matutinos que los especialistas en cardiología identifican como factores de riesgo reales, especialmente en personas que ya han cumplido los 60 años. No son hábitos extraños ni comportamientos extremos. Son cosas que probablemente usted también hace tal vez cada mañana sin imaginar el efecto que producen en su corazón cada vez que lo repite. Mi nombre es Dr. Novira Luz y a lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de acompañar a muchos pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, hipertensión y problemas de circulación. Y una de las cosas que más me ha impactado con el tiempo es cuánto daño puede acumularse en los primeros minutos del día simplemente por no conocer cómo responde el corazón al despertar. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en este video. Al final usted va a entender por qué la mañana es el momento de mayor vulnerabilidad para el corazón y cuáles son los cambios sencillos que puede empezar a aplicar desde mañana mismo para protegerse sin complicaciones, sin gastos, sin necesidad de transformar toda su vida. Solo 4 ajustes concretos que pueden marcar una diferencia real en su salud. Pero antes de hablar de los hábitos, necesita entender algo fundamental, algo que le ocurre a su cuerpo cada mañana y que muy pocas personas conocen con verdadera claridad. Mientras dormimos, el organismo entra en un estado de descanso y recuperación. La presión arterial disminuye, el ritmo cardíaco se hace más lento y pausado, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se reducen considerablemente y el sistema cardiovascular en su conjunto trabaja con mucho menos esfuerzo que durante las horas activas del día. Es como si el corazón aprovechara esas horas de silencio nocturno para recuperarse del día anterior y prepararse para el que viene. Sin embargo, en el momento exacto en que usted abre los ojos por la mañana, todo ese equilibrio cambia y cambia de forma brusca. El cuerpo activa lo que los médicos denominan la respuesta de alerta matutina. El sistema nervioso envía señales para que el ritmo cardíaco se acelere. La presión arterial empieza a subir, los niveles de cortisol se elevan rápidamente, alcanzando el punto más alto del día, precisamente en esas primeras horas. Y las plaquetas de la sangre, que son las células encargadas de la coagulación, se vuelven más adhesivas y activas. Esto significa que la sangre en las horas de la mañana tiene una mayor tendencia a formar coágulos que en cualquier otro momento del día. Todo este proceso es completamente natural y forma parte de la biología humana. En personas jóvenes y con el sistema cardiovascular en buen estado, el cuerpo maneja esta transición sin ninguna dificultad notable. Pero después de los 60 años, o cuando existe hipertensión, colesterol alto, diabetes o arterias que han perdido elasticidad con el tiempo, esta transición ya no ocurre con la misma suavidad de antes. El corazón necesita más tiempo para adaptarse, las arterias responden con mayor lentitud, y el margen para que algo salga mal es considerablemente más estrecho. Es precisamente en ese contexto donde los 4 hábitos que le voy a mostrar se convierten en algo realmente peligroso, porque no actúan sobre un corazón descansado y en calma. Actúan sobre un corazón que ya está en estado de alerta, ya está soportando una carga mayor que durante el sueño y ya tiene menos capacidad de respuesta que la que tenía hace 20 o 30 años. Preste mucha atención a esto. Lo que va a escuchar no son suposiciones ni exageraciones. Son observaciones médicas documentadas que explican por qué tantos eventos cardiovasculares graves ocurren justamente en las primeras horas del día. Empecemos con el primero. El primer error: levantarse de la cama de forma brusca y sin preparación. Le voy a pedir que sea honesto consigo mismo en este momento. Cuando suena el despertador, ¿qué hace usted? Se queda quieto unos instantes, respira con calma
Mueve el cuerpo con suavidad antes de ponerse de pie o en cuestión de segundos ya está levantado, yendo hacia el baño, buscando el teléfono o comenzando a hacer algo sin pensarlo. Si la respuesta es la segunda, no estás solo. La gran mayoría de las personas se levanta rápido, de manera casi automática, como si el cuerpo debiera entrar en movimiento de inmediato. Y durante años ese hábito no parece producir ningún problema visible, por eso nadie lo cuestiona y nadie lo cambia. Pero lo que está ocurriendo por dentro es una historia muy diferente. Cuando usted pasa de estar acostado a estar de pie en apenas unos segundos, la sangre responde de forma inmediata a la fuerza de gravedad y se desplaza hacia las piernas. En ese instante, el corazón tiene que compensar ese cambio con rapidez, enviando sangre hacia arriba con mayor fuerza para mantener el suministro adecuado al cerebro y a los órganos vitales. Esto genera un pico repentino de presión arterial que en condiciones normales el cuerpo puede manejar, pero aquí viene lo importante. Después de los 60 años, las arterias han perdido parte de su flexibilidad natural y no responden con la misma agilidad de antes a estos cambios de presión. El sistema cardiovascular necesita más tiempo para hacer esa adaptación de manera segura, y si además existe hipertensión o algún daño previo en los vasos sanguíneos, ese pico de presión matutino puede convertirse en una carga excesiva para el corazón. ¿Ha sentido alguna vez que levantarse de golpe le sobreviene un mareo? ¿O que la vista se le oscurece por un instante? ¿O que necesita apoyarse en algo para no perder el equilibrio? Muchas personas experimentan esto con frecuencia, y lo atribuyen simplemente a la edad o al cansancio acumulado. Sin embargo, esa sensación es una señal concreta de que el cuerpo está teniendo dificultades para manejar esa transición de presión de la manera que debería. No es algo menor y no es algo que deba ignorarse. La solución, afortunadamente, es completamente alcanzable y no le exige ningún esfuerzo especial. Antes de ponerse de pie, dedique entre 1 y 2 minutos a preparar a su cuerpo para el movimiento. Mientras sigue acostado o sentado en el borde del colchón, mueva los pies en círculos lentamente. Abra y cierre los dedos de los pies. Estire un poco las piernas. Luego siéntese en el borde de la cama por un momento. Respire de forma profunda y tranquila entre 4 y 5 veces, y solo entonces póngase de pie. Este pequeño ritual de 2 minutos le da al sistema cardiovascular el tiempo necesario para adaptarse de manera gradual. Reduce el estrés innecesario sobre las arterias y protege al corazón de ese pico de presión que se genera cuando nos levantamos de golpe, sin ninguna preparación. Puede parecer un cambio insignificante, pero para el corazón de una persona mayor de 60 años, ese minuto de preparación silenciosa puede ser mucho más valioso de lo que imagina. El segundo error, tomar café o té fuerte con el estómago completamente vacío. Ahora piensa en su rutina de los primeros minutos después de levantarse. ¿Cuál es lo primero que busca? ¿Ve vaso de agua o va directamente a preparar su café o su té? Si la respuesta es el café o el té, y especialmente si lo consume con el estómago vacío antes de comer cualquier cosa, necesita conocer lo que eso le produce al corazón. Y este es el punto donde muchas personas se equivocan, porque han escuchado que el café tiene antioxidantes que protege el corazón a largo plazo, y asumen que tomarlo de cualquier manera y en cualquier momento es igualmente beneficioso. Pero hay un detalle que cambia completamente la situación. Como ya le expliqué, al despertar sus niveles de cortisol, están en el punto más alto del día. Eso significa que el corazón ya está trabajando bajo una carga hormonal considerable desde los primeros minutos de la mañana antes de que usted haya hecho absolutamente nada. Ahora bien, si en ese estado consume cafeína con el estómago vacío, la cafeína se absorbe con mucha mayor rapidez e intensidad que si hubiera ingerido algún alimento antes. No es el mismo impacto. La diferencia es considerablemente mayor de lo que muchas personas imaginan. El resultado es una combinación que puede ser problemática. El cortisol ya elevado más la cafeína absorbida de forma concentrada produce un estímulo doble sobre el sistema nervioso y sobre el corazón. Esto puede traducirse en un aumento notable de la frecuencia cardíaca, un nuevo pico de presión arterial y en personas con mayor sensibilidad en palpitaciones, sensación de ansiedad, temblor leve o una extraña presión en el pecho que aparece sin razón aparente. Muchas personas sienten esas palpitaciones matutinas y no las relacionan con el café. Creen que son nervios por el día que comienza o un simple signo de cansancio,
y continúan con el mismo hábito durante años sin cuestionarlo. Pero esa carga acumulada sobre el corazón, mañana tras mañana, no es neutral con el paso del tiempo. Y en personas que ya tienen una condición cardiovascular previa, ese impacto repetido puede volverse significativo. Quiero ser muy claro en algo, porque no pretendo que abandone el café ni el té. El café consumido en cantidades moderadas entre 2 y 3 tazas al día tiene efectos que en estudios a largo plazo han mostrado beneficios para la salud cardiovascular. Lo mismo ocurre con ciertos tipos de té. El problema no es la bebida en sí misma, el problema es el momento y la condición en que se consume, especialmente en personas que tienen el corazón más expuesto por la edad o por condiciones previas de salud. Lo que le recomiendo es directo y sencillo. Cuando se despierte, lo primero que debe hacer es beber agua. Un vaso de entre 250 y 300 mililitros. Si quiere hacerlo más agradable, puede añadir unas rodajas de limón o algunas hojas de menta. Luego, espere entre 20 y 30 minutos antes de preparar su café o su té, y cuando lo haga, acompáñelo con algo de comida. No hace falta un desayuno elaborado. Un plátano, un puñado de almendras, una tostada de pan integral con aguacate o un pequeño yogur natural son más que suficientes para suavizar el impacto de la cafeína sobre el corazón y el sistema nervioso. Este ajuste tan simple puede reducir de forma significativa el estrés que experimenta su corazón en las primeras horas del día, y con el tiempo, esa diferencia diaria se acumula a su favor. El tercer error: ducharse con agua muy caliente o muy fría al despertar. Este es el hábito que más sorprende a las personas cuando se los explico, porque una ducha caliente se asocia naturalmente con relajación y confort, y una ducha fría con energía y vitalidad. Muchas personas los consideran hábitos completamente saludables y en ciertos contextos del día pueden serlo, pero realizados justo al despertar y especialmente con temperaturas extremas, el efecto sobre el corazón es completamente diferente. Recuerde el contexto. Al despertar, la presión arterial ya está subiendo de forma natural. El corazón ya está en estado de alerta, y en ese momento, si usted entra en contacto con agua muy caliente, los vasos sanguíneos reaccionan dilatándose rápidamente para ayudar al cuerpo a disipar el exceso de calor. Esa dilatación repentina hace que la presión arterial baje de forma brusca y el corazón, para compensar esa caída súbita de presión, tiene que acelerar su ritmo y trabajar con una intensidad mayor. En una persona joven con el sistema cardiovascular en buen estado, esto no representa habitualmente un problema serio. Pero en una persona mayor de 60 años o en alguien con arterias que han perdido flexibilidad, con hipertensión o con antecedentes de problemas cardíacos, esa compensación puede volverse peligrosa. Puede reducirse el flujo de sangre que llega al cerebro o al músculo del corazón mismo. Y en los casos más graves, ese estrés puede desencadenar un infarto o un accidente cerebrovascular. Por otro lado, si usted usa agua muy fría, el efecto es exactamente el opuesto, pero igualmente peligroso. Los vasos sanguíneos se contraen de manera abrupta, la presión arterial se dispara en cuestión de segundos y el corazón recibe una sobrecarga de presión intensa y repentina. En el contexto de la mañana, cuando la presión ya está elevada de forma natural, ese pico adicional puede ser excesivo para el sistema cardiovascular. Muchos pacientes han descrito mareos, palpitaciones o una extraña sensación de presión en el pecho al salir de la ducha y nunca lo habían asociado con la temperatura del agua. Simplemente pensaban que era el cansancio o que no habían dormido lo suficientemente bien. Pero esa sensación merece atención, y si usted la ha experimentado, le pido que no la pase por alto. La solución es sencilla y no implica ningún sacrificio. La temperatura ideal para ducharse por la mañana está entre los 36 y los 38 grados Celsius. Eso es prácticamente la temperatura natural del cuerpo humano. Con ese rango, los vasos sanguíneos no reciben ningún estímulo extremo. La transición es suave y gradual, y el corazón puede continuar su proceso de adaptación matutina sin ninguna presión adicional innecesaria. Si prefiere terminar con un poco de agua más fresca, puede hacerlo, pero de manera progresiva y nunca de forma repentina. Un cambio gradual de temperatura es algo completamente diferente a un cambio brusco, y esa diferencia para el corazón es mucho más importante de lo que parece desde afuera. El cuarto error: no hidratarse adecuadamente al comenzar el día. Antes de continuar, quiero que piense en algo concreto. Anoche, cuando se fue a dormir, ¿cuándo fue la última vez que bebió agua?
Y esta mañana, al despertar, fue lo primero que hizo tomar un vaso de agua. O pasó 1 hora, 2 horas, quizás todo el tiempo del desayuno sin llevarse ni un sorbo a los labios. Este cuarto hábito es, en mi criterio, uno de los más silenciosamente peligrosos para el corazón, y lo llamo silencioso porque la deshidratación leve no duele, no siempre produce sed, no activa ninguna alarma visible en el momento en que está ocurriendo, pero sus efectos sobre el sistema cardiovascular son reales, continuos y acumulativos, y con el tiempo pueden contribuir a situaciones de mucha mayor gravedad. Durante la noche, su cuerpo pasa entre 6 y 8 horas sin recibir ningún líquido del exterior. Pero el organismo no se detiene durante ese tiempo. La respiración elimina agua de manera constante, el sudor nocturno elimina agua, y al despertar, aunque usted no lo perciba y no sienta sed, ya existe un grado de deshidratación leve instalado en su organismo. ¿Qué le ocurre a la sangre cuando el cuerpo tiene menos agua de la que necesita? Se vuelve más densa, más espesa, más difícil de transportar a través de los vasos sanguíneos, y esto obliga al corazón a realizar un esfuerzo considerablemente mayor para hacer circular esa sangre por todo el organismo. Además, la sangre más concentrada favorece la formación de coágulos, que son uno de los factores directamente implicados en los infartos de miocardio y en los accidentes cerebrovasculares. Ahora, combine todo lo que ya sabe. Por la mañana la presión arterial ya está subiendo de manera natural, el cortisol ya está en su punto más elevado, y si además la sangre está más espesa y circula con mayor dificultad por falta de hidratación, la carga sobre el corazón se multiplica de forma significativa. Es como exigirle al motor que trabaje a máxima potencia mientras el aceite está espeso y la temperatura ya está alta desde antes de arrancar. No siempre falla de inmediato, pero cada día que funciona bajo esas condiciones, el desgaste acumulado es mayor y el riesgo aumenta. Y hay un detalle que agrava esta situación de manera particular en personas mayores. Después de los 60 años, el mecanismo de la sed se vuelve progresivamente menos sensible. Esto significa que una persona mayor puede estar deshidratada sin sentir ninguna necesidad de beber agua. No siente sed, no bebe, y el problema continúa sin que la persona lo note ni lo corrija. Pero aquí está la buena noticia. La solución a este error es la más accesible de todo lo que hemos visto hoy. No requiere ningún gasto, no exige ningún esfuerzo especial, no implica ningún cambio difícil en su rutina. Esta noche ponga un vaso de agua sobre su mesita de noche. Mañana por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar el teléfono, antes del café, incluso antes de levantarse de la cama, beba ese vaso de agua. Entre 250 y 300 mililitros es un buen comienzo. Si desea añadir un poco de limón o alguna hierba aromática para hacerlo más agradable, adelante. Y durante el resto del día, no espere a que la sed llegue para beber. Establezca un ritmo consciente y constante. Un vaso de agua cada 2 horas durante la mañana y la tarde es una manera práctica y efectiva de mantenerse bien hidratado a lo largo del día. Lo ideal es que para las 5 o 6 de la tarde ya haya consumido la mayor parte del líquido que su cuerpo necesita. A partir de esa hora, reduzca el consumo de manera gradual. De esta forma, evitará tener que levantarse repetidamente durante la noche para ir al baño, lo cual también afecta directamente la calidad del sueño y con ello la recuperación que el corazón necesita en esas horas. Mantenerse bien hidratado mejora la fluidez de la sangre, reduce la carga de trabajo del corazón y disminuye de manera significativa el riesgo de formación de coágulos. Es uno de los cambios más simples que existe, y también uno de los que mayor impacto real puede tener sobre su salud cardiovascular con el paso del tiempo. Lo que estos 4 errores tienen en común. Ahora que hemos revisado los 4 hábitos, quiero que note algo que los une a todos. Ninguno de ellos es dramático por sí solo. Levantarse rápido, tomar café en ayunas, ducharse con temperatura extrema, no hidratarse al despertar. Vistos de manera aislada, parecen decisiones menores, casi sin importancia, y precisamente por eso son tan peligrosos. Son hábitos que se repiten día tras día, semana tras semana, mes tras mes, acumulando una carga silenciosa sobre un corazón que ya está trabajando bajo la presión natural de la mañana. Y el corazón es un músculo extraordinariamente resistente. Puede soportar esa carga durante mucho tiempo antes de dar una señal visible de que algo no está funcionando como debería.
El problema es que cuando esa señal llega, a veces llega de manera repentina y grave. Y en muchos casos, la persona que sufre el infarto esa mañana no hizo nada diferente a lo que hacía siempre, solo que su corazón había alcanzado un límite silencioso que nadie había detectado a tiempo. Si usted tiene hipertensión, colesterol alto, diabetes o antecedentes familiares de enfermedades del corazón, le pido que no trate estos cambios como algo opcional o que puede dejar para después. Hable con su médico. Comparte esta información con un profesional de la salud que pueda orientarle de acuerdo a su situación particular y a su historial clínico. No intente manejar todo esto solo. La orientación médica personalizada es siempre la herramienta más poderosa que tiene a su disposición. Y si alguna mañana siente mareo al levantarse, palpitaciones sin causa aparente, presión en el pecho, dificultad para respirar, o cualquier sensación que le preocupe o que no le parezca normal, no lo ignore. No piense que va a pasar por sí solo. Busque atención médica de inmediato. Su corazón no puede esperar. Conclusión. Hemos llegado al final de este video y antes de despedirme quiero que se lleve con claridad lo que hemos visto juntos hoy. Su corazón vive su momento de mayor vulnerabilidad en las primeras horas de la mañana. La presión sube, el cortisol aumenta, la sangre tiene mayor tendencia a coagularse. Es un proceso biológico completamente natural, pero que deja menos margen de error que en cualquier otro momento del día. Y cuando a esa vulnerabilidad natural le sumamos levantarnos de golpe, consumir cafeína con el estómago vacío, ducharnos con temperaturas extremas o no hidratarnos correctamente al despertar, estamos añadiendo una presión innecesaria sobre un corazón que ya está trabajando al límite de su capacidad matutina. Pero lo más importante que quiero que se lleve de este video es algo esperanzador. Usted tiene el poder de cambiar estos hábitos. No necesita medicamentos para empezar. No necesita un plan elaborado ni una transformación radical. Solo necesita conocimiento y la decisión de aplicarlo mañana por la mañana, cuando suene el despertador. Levántese con calma. Beba agua al despertar. Espere antes de tomar su café. Dúchese con agua tibia. 4 cambios pequeños. Un corazón que lo agradece cada mañana. Soy el Dr. Novira Luz, y mi propósito en este canal es acompañarle con información clara, honesta y práctica, para que pueda cuidar su salud con confianza y tranquilidad, porque usted merece entender lo que le ocurre a su cuerpo, y merece tomar decisiones informadas sobre su bienestar, no actuar por miedo ni por desinformación. Si este video le ha resultado útil, le pido desde el corazón que lo comparta con un familiar, con un amigo, con alguien que tenga más de 60 años y que quizás no conoce estos riesgos. A veces compartir un video puede ser más valioso de lo que imaginamos. Puede ser la información que alguien necesitaba escuchar antes de que ocurriera algo grave. Déjenme en los comentarios cuál de estos 4 errores le describe mejor. Cuénteme qué hábito cometía sin saber que podía afectar a su corazón. Me interesa leer sus experiencias porque este canal no es solo mío. Es un espacio de aprendizaje construido entre todos para que podamos cuidarnos mejor juntos. Y si aún no se ha suscrito, este es el momento. Haga clic en el botón de suscripción y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos sobre salud cardiovascular, hábitos saludables después de los 60 y todo lo que necesitas saber para vivir con más energía, más claridad y más bienestar cada día. Su corazón ha trabajado toda una vida por usted sin descansar ni un solo segundo. Es momento de devolverle ese cuidado y puede comenzar a hacerlo mañana mismo, desde el instante en que abra los ojos. Hasta el próximo video.